Vamos a empezar a ver hoy, ya terminamos la introducción, que fue más, o sea, el problema que nos sirvió como introducción al curso. Ahora puse como si me vean en cámara, como si me estoy hablando a los estudiantes. Da lo mismo, lo importante es la pantalla. Después de haber visto el problema que nos sirvió como introducción al curso, el problema espectral, vamos a ver un problema que nos va a tomar más tiempo verlo, que es un problema inverso clásico. Yo creo que este es quizá más famoso que el problema espectral. Es uno de los problemas inversos de EDP más conocidos. Se llama el problema de Calderón. ¿Alguien había oído hablar de él? ¿Ustedes? ¿Tú sí, por ejemplo? ¿Porque buscaste o qué sabes de él? No, me habías. En algún momento lo busqué como con referencias de problemas inversos y en la NIM igual hablaron algo. ¿En la? En la NIM, en el Encuentro Nacional de Ingeniería Matemática. Ah, qué bueno. Ah, qué bien. Ah, muy bien. Ajá. Sí, bueno, es un problema que aparece bastante en la literatura, es un problema bien famoso. Su nombre se debe a Alberto Pedro Calderón, matemático argentino, que tuvo bastantes resultados en general en EDP y análisis, en un campo bien extenso del análisis y ecuaciones. Pero que esto lo desarrolló en un momento en el que estaba transitando entre trabajar como ingeniero y como matemático. Parece que trabajaba en una empresa de petróleo de Argentina y un tiempo en el que no había mucho que hacer y se dedicaba a explorar sus matemáticas, planteó este problema, resolvió una parte, un caso particular y distintas variantes o casos generales o más adelantos quedaron para las siguientes décadas y aún hay varios problemas abiertos al respecto. O sea, entonces, en el curso lo que me voy a... Hola, los que acaban de llegar, se acaban de conectar. Agustín y Cristóbal. En el curso me voy a centrar en ver el planteamiento con todo detalle y la demostración de un par de resultados de estabilidad. O sea, más que el problema espectral, donde vimos solo la unicidad, ahora vamos a ver la estabilidad. ¿De acuerdo? Ok, entonces, primero el planteamiento general es, así a grosso modo, lo que consiste este problema es en, como estamos viendo aquí, determinar la conductividad eléctrica de un cuerpo a partir de mediciones de voltaje y corriente en la frontera. Así está planteado. Típicamente vamos a pensar en un dominio omega, su conjunto de Rn, típicamente n mayor o igual que 2, pero en general para muchas especificaciones nos vamos a pensar en n igual a 2 y en algún momento les voy a preguntar por el análogo ejercicio para n igual a 1, pero por el momento vamos a pensarlo así y vamos a pensar que omega es el cuerpo, por supuesto. La conductividad eléctrica, que es lo que vamos a averiguar, a tratar de averiguar, el problema inverso de eso consiste, lo vamos a pensar como una función omega, o gamma, perdón, que va de omega a R más, y que va a ser parte de una EDP que ahora vamos a ver. Y la frontera, bueno, pues es la frontera de omega, que típicamente vamos a pensar que es un abierto acotado. Entonces, ese es el planteamiento, o sea, los elementos que van a jugar ahora. ¿Está bien ahí? ¿O te tapaba un poco la cámara? Sí, un poco, pero... Bueno, eso lo podemos mover, si no, la puse ahí solo para... Pero bueno, ahí lo vamos a tomar. ¿Sí? Bien. Pasamos al siguiente. El modelo matemático. Gamma, omega son los principales elementos, pero el modelo matemático no, reposa en principios físicos de los fenómenos físicos que estamos estudiando.
¿Qué fenómeno físico hay? Habíamos dicho la conductividad a partir de mediciones de voltaje y corriente. ¿De acuerdo? No me voy a detener mucho en la física de esto, no es mi objetivo, pero en todo caso, estos son los principios básicos sobre los que reposa el modelo, que son bien sencillos. Hola, adelante. Que son la ley de Ohm, que dice que la corriente es proporcional al campo eléctrico, y si la corriente es proporcional al campo eléctrico, entonces la corriente se va a llamar I, aquí está la línea anterior, I es la corriente eléctrica, que es un campo. Entonces, si la ley de Ohm dice que la corriente es proporcional al campo eléctrico, eso quiere decir que I es igual a gamma, que es la conductividad, multiplicado por E, que es el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Todo en unidades adecuadas. No voy a hablar de eso. Muy bien. Ok. Si U es el potencial, U va a ser la variable sujeta de la EDP que va a aparecer. Si U es el potencial, entonces el campo eléctrico es menos el gradiente de U. Eso corresponde intuitivamente, de manera matemática, corresponde a algo que podemos pensar, ¿verdad? Menos el gradiente, porque el campo va de donde hay más potencial a donde hay menos potencial. Y la distancia de mínimo descenso, digamos, me la da menos el gradiente negativo. ¿Ah? Eso uno se lo cree intuitivamente. Y de hecho ese es el ingrediente más importante, porque ya con eso podemos establecer la EDP. Fíjense, sin fuerzas externas, aquí viene el principal razonamiento matemático, sin fuerzas, es el quinto punto, estoy leyendo, sin fuerzas externas, la corriente a través de la frontera de B, donde no he dicho quién es B, pero vamos a hacer un análisis local, tenemos nuestro cuerpo omega, y tenemos B, que es cualquier vecindad, digamos, alrededor de cualquier punto al interior de omega, ¿de acuerdo? Si no hay fuerzas, la corriente alrededor de la frontera es cero, ¿de acuerdo? Porque esta es una ecuación que se mantiene toda la energía. Entonces, lo que nos queda es, por la ley de Gauss, voy a continuar escribiendo aquí, por el teorema de Gauss, o integración por partes simplemente, yo puedo pensar que esta integral de frontera viene de una integración por partes ¿de quién? Díganme ustedes. Sería menos la integral al interior de B, y punto la normal viene de la divergencia, el teorema de la divergencia de Gauss, ¿no? Esto es la divergencia de I de X al interior, ¿sí? Pero I, habíamos dicho por la ley de Ohm, que es gamma por E, donde es el campo eléctrico, y recordemos aquí que gamma es nuestra interesante, apreciada conductividad. Digo porque es el elemento importante del problema inverso. Gamma es la conductividad. Muy bien, sustituyendo eso, entonces aquí simplemente nos queda, bueno, continúo, esto es menos la integral en B de la divergencia de gamma por E, ¿sí? Pero E es menos el gradiente de U, es menos el gradiente de U, entonces esto nos queda menos, bueno, hay un más ahí, que en todo caso no importa el signo, porque esto es igual a 0, pero bueno, con el menos que ya estaba, ese menos se hace más, y aquí me queda divergencia de gamma gradiente de U. ¿De acuerdo? Siempre en el interior. ¿Sí? Y esto nos queda simplemente, bueno, que esto es 0, esta integral es 0. Ahora, este razonamiento estaba hecho para toda B, para toda bolita al interior del cuerpo. ¿De acuerdo? Hola, buenos días. ¿Sí? Si no alcanzan a ver bien desde donde están, ¿no? Eso me dicen para aquí movilizar pantalla y o cámara. Pero bueno, continúo aquí
Con esto, con el razonamiento de que este es un argumento local para cualquier vecindad alrededor de un punto, concluyo que la divergencia, cuidado con el sonido para que no se seque. Sí, la divergencia de gamma gradiente de U es igual a cero. Y esa, compañeros, es nuestra sencilla, entre comillas, EDP que vamos a considerar ahora. ¿Sí? Ok, esa es la EDP. Ahora, ¿qué sabemos de la EDP? Ya planteado, recordemos el planteamiento del problema inverso. Voy a regresar a la página anterior, solo para recordar el planteamiento del problema inverso. Yo quiero recuperar la conductividad, que es esta función, ¿verdad? A partir de mediciones de voltaje y corriente. ¿Qué significará eso? ¿Cuáles son las mediciones? Esto es lo que conocemos, ¿verdad? Esta EDP es lo que conocemos que actúa en el interior. O sea, lo que sabemos que ocurre en nuestra EDP. ¿Cuáles son las mediciones, las observaciones del problema inverso? Dice que son las mediciones de voltaje y corriente. ¿Cuál va a ser la corriente? Mediciones, aquí estoy queriendo escribir mediciones, o lo que medimos, es dada una corriente, dada un potencial U en la frontera, vamos a medir la corriente en la frontera. ¿Y cuál es la corriente en la frontera? La corriente es lo que fluye, es la medida de lo que, del campo, de la magnitud del campo eléctrico que fluye a través de la frontera, ¿verdad? Así como aquí lo hicimos, pero aquí lo hicimos para un dominio, para una bolita interior, por eso era cero, porque está totalmente contenido en el cuerpo, pero porque el cuerpo, digamos, está aislado, ¿sí? Sin embargo, en la frontera, si hay un flujo de corriente, donde llega ya al final del cuerpo, y ese flujo de corriente es lo mismo, el campo eléctrico punto la normal en la frontera. Entonces, esto, compañeros, es nuestra EDP que está actuando, y esto van a ser las mediciones que vamos a hacer, que vamos a necesitar hacer. Entonces, el problema inverso, ahora va a quedar más claro en la siguiente página, pero el problema inverso es dada esta EDP y dadas estas mediciones, recuperar gamma. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Esto es lo que se conoce como la ecuación de la conductividad, es el problema de Calderón, o el problema de la impedancia eléctrica. Impedancia eléctrica porque es, bueno, es el fenómeno que hace la conductividad. Impide que pase la corriente o la permite, dependiendo si sea alta o baja, por supuesto. Entonces, pues, conociendo cuánto pasa, yo quiero recuperar gamma. Ok, solo una frase. A ver, ¿qué tiene que ver esto? Porque esto es un problema inverso interesante desde el punto de vista físico, porque poniendo voltaje y midiendo corriente es un experimento que uno teóricamente puede hacer, porque no accede a todo el interior del cuerpo, hacen su frontera. Aquí estamos imaginándolo siempre en R2, pero obviamente el caso más interesante es R3 de un cuerpo. Yo le pongo una corriente y mido, le pongo un voltaje, perdón, y mido la corriente, esos son los términos adecuados. Pongo otro voltaje y mido la corriente, hago un número de experimentos, matemáticamente, ahora lo vamos a precisar, se supone que son un infinito de casos, porque yo le voy a poner aquí todas los potenciales admisibles, matemáticamente. Bueno, ok, pero hago muchos experimentos, mido la corriente y yo me pregunto si con esos experimentos soy capaz de descubrir la conductividad de adentro del cuerpo, digamos, porque gamma es una función que está actuando en todo el interior de un médico. ¿Sí? Y bueno, desde el punto de vista médico, la conductividad me diría médico, porque digo, esto es directamente un problema de imagen médica. La conductividad
puede distinguir entre distintos tipos de tejido, por ejemplo, si es un tumor o un tejido de un órgano, etc. ¿Sí? ¿Pregunta, Brian? No, solo quería tener la relación en la frontera. Estas condiciones de Newman, porque si reemplazamos ahí arriba, nos queda la derivada de U por respecto a la norma. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ya desde el punto de vista matemático, hay que decir, esta es una EDP, sí es una EDP elíptica, escrita en forma de divergencia. Si gamma fuera constante, esto es simplemente laplaciano, ¿cierto? Ok, pero la pregunta es, ¿con qué condiciones de borde? Bueno, las condiciones de borde van a estar planteadas por esto, por las mediciones que yo quiero hacer. Lo que vamos a plantear son condiciones de borde Dirichlet, ¿sí? Dadas por esta función. Aquí yo voy a meter una condición que voy a llamar F, resuelvo la ecuación y hago esta medición. Esa va a ser la lógica ya precisa matemática. ¿Sí? Repito, tengo esta EDP, le pongo una F, que va a ser mi voltaje puesto en la frontera. Resuelvo la EDP, mido esto y esa es mi medición. Eso es lo que se llama el problema directo. ¿Sí? Sabiendo todo eso, pregunta, uno puede recuperar qué gamma es la que había en principio y bueno, ese es el problema inverso, ¿no? Que vamos a resolver ahora. Sí, vamos a ver que, o sea, en toda su generalidad matemática hay muchos problemas, sabiendo lo que decía al principio, pero con algunas hipótesis vamos a ver que se puede probar la estabilidad en algún espacio. Ya, entonces continuamos con la precisión matemática. Si hay más preguntas, por favor. Entonces, justamente lo que acabo de decir es escribir esta ecuación, ¿no? Yo pongo un F, que es el voltaje dado, que significa una condición Dirichlet, y tengo esa EDP, ¿sí? Entonces, el problema directo, lo voy a escribir aquí. El problema directo consiste en recuperar el problema directo consiste en, dada gamma, con ciertas hipótesis, ¿sí? Que esta, recuerden, va a ir de omega a R, coma, dado F, que va a estar dada en cierto espacio, aún no voy a decir dónde, pero creo que, bueno, ya podrán quizá adivinar o deducir en qué espacio va a estar. Lo que es importante por lo pronto es que va a ser un espacio de la frontera. Por lo pronto le voy a poner H simplemente, ¿sí? H de la frontera. Vamos a demostrar que existe una única U en cierto espacio. Vamos a ponerle aquí, bueno, simplemente para no... ya voy a decir en qué espacio está. Va a estar en el espacio H1 de omega. ¿Sí? H1 de omega, solución de la ecuación 1. ¿Sí? Ese es el problema directo. Es el problema directo. En términos del problema inverso, ya lo dije en la página anterior, hay un paso siguiente para ver qué es lo que mido. Ya se alcanza a ver aquí en la siguiente página, pero si esa es la solución, entonces la medición, lo voy a escribir aquí, la medición del problema inverso es igual, o sea, la medición quiere decir el experimento. Lo que yo hago, la EDP está actuando, digamos, es la filosofía de los problemas inversos, que la EDP, si bien no conozco todo, porque no conozco el gamma, la EDP está actuando porque es el modelo físico que está ahí, ¿de acuerdo? Entonces el experimento existe, la U existe porque el problema es algo que está ahí corriendo, un experimento real. Entonces la medición es, con esa U, que no conozco todos sus datos, con esa U yo calculo, en la página anterior ya estaba el E.n, que era gradiente.n, que es la derivada normal de U.
y por las leyes de este problema físico, sucede que la manera precisa de escribir la corriente es esto multiplicado por la conductividad. Eso es lo que es la corriente, no solo así queda, digamos, en unidades físicas. Entonces, esto es la medición en el borde, por supuesto. ¿Sí? Ok. Ahora, un paso más en la precisión de qué es lo que conozco. ¿Qué es lo que conozco en términos del problema inverso? ¿Yo conozco una derivada normal? ¿Conozco un experimento? No, esto ya lo dije. Conozco el experimento para todas las F. Esto está variando. ¿Sí? Esto es lo que uno mete al experimento y mide. Entonces, digamos, este es, como quien dice, la entrada del problema de la medición, de efectuar la medición. ¿Sí? De manera que eso está variando. De manera que, y aquí espero quede claro esta explicación para que quede claro lo siguiente, lo que conozco en el problema inverso no es una derivada normal, no es una traza, sino un operador. Conozco todos las Fs y la respectiva derivada normal que me manda. Es decir, en pocas palabras, lo que conozco es lo que se conoce matemáticamente como el operador Dirichlet-Neumann. El operador Dirichlet-Neumann es ese que está ahí. El operador Dirichlet-Neumann es el operador exactamente el que me da el experimento. A cada F de voltaje me da la corriente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ver que ese operador está bien puesto, es lineal y continuo, y en qué espacios. ¿Verdad? Ok, pero ya suponiendo eso es lo que se me da el problema directo. El operador Dirichlet-Neumann es el problema directo. ¿De acuerdo? De hecho, podemos decir que, por lo tanto, el problema directo es que a cada gama, en cierto espacio, le asocia el operador Dirichlet-Neumann. Ese es, en suma, el problema directo. Es lo que se conoce como la well-posedness, así se escribe en inglés, el hecho que la ecuación está bien puesta en los espacios adecuados. Y por lo tanto, el problema inverso, compañeros, es recuperar gamma a partir de ese operador. ¿Sí? Ok, entonces, ese es el planteamiento general del modelo y de las preguntas de lo conocido y lo desconocido en este problema inverso. Lo que voy a hacer a continuación es demostrar que este operador está bien puesto, para lo cual vamos a demostrar que la ecuación 1 tiene solución única en los espacios respectivos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué ingrediente creen que vamos a usar para demostrar que la ecuación esté bien puesta? ¿De qué ecuación se trata? ¿Es una ecuación elíptica? ¿Verdad? Lax Milgram, por supuesto, el clásico ingrediente. Vamos a usar Lax Milgram, solo que, de hecho, esto no sería más que Lax Milgram. Ustedes podrían encontrar la formulación variacional directamente, solo que hay un problema adicional. Si uno lo compara, por ejemplo, con el problema del espectral que vimos las clases pasadas, en la fórmula variacional no hay ninguna complicación, es que esté escrita en la forma de divergencia. De hecho, la forma de divergencia, esa es una de las ventajas del Lax-Milgram, se adapta perfectamente a los problemas escritos en forma de divergencia. Es decir, multiplico por una b y me queda una forma bilineal inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia aquí? Exactamente, que tiene una traza no nula.
no es directamente H01, o sea, no es H01. Ese es un punto, no va a ser tan complicado, pero eso nos va a llevar a introducir un espacio en la frontera que es un poquito delicado. ¿Sí? Esa es la mayor dificultad de este problema. Esto lo vamos a hacer en las siguientes páginas. Este es lo mismo, el problema inverso. Así que vamos a empezar por el problema homogéneo. ¿Sí? Vamos a empezar por el problema homogéneo, lo que quiere decir establecer, pedir que valga 0 en la frontera, pero a costa de tener un lado derecho. Y luego el problema original lo vamos a llevar a este tipo de ecuaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta ecuación sí es directo con lo que estábamos diciendo. Solución forma variacional y Lax-Milgram, ¿verdad? Vamos a verlo en detalle. Y B, esto es básicamente recordar lo mismo que hicimos para la forma espectral del laplaciano. Vamos a hacerlo, ¿no? Si B está en H01, vamos a pensar, aquí no está escrito dónde es G. Vamos a pensar en una primera instancia que G es una función en L2 de omega. Aunque vamos a pensar un poquito más de regularidad, o sea, un poquito menos de regularidad, un poco más de generalidad para este caso. Pero para empezar, pensemos que G está en H0, en L2. Para toda B en H01, que va a ser nuestra función test, entonces, si se cumple la ecuación, tengo que la integral de G por B, usualmente no escribo dx, ojo con la notación, es igual, obviamente, a, bueno, nada, lo voy a escribir todo, divergencia, gamma, gradiente de U contra B, esto es en omega, integro por partes, si integro por partes, que encuentro la forma variacional, calza bien con la condición de borde U igual a 0, que es gracias a eso que estoy tomando la elección del espacio H01, que vale 0 en el borde, y esto me queda simplemente más gamma, gradiente de U punto gradiente de B, de omega. Más 0, porque no queda nada en el borde, ¿verdad? Entonces, en el fondo, esta es nuestra formulación variacional, que ya está escrita en la parte. Esto es lo que nos dice la forma variacional. Aquí, si quieren, la escribo para que recordemos lo que me queda menos la integral en el borde de lo que sea, pero a priori es 0, ¿verdad? Esto es gamma derivada normal de U. Bueno, está bien que lo escriba, porque cuando B no sea H01, ahí va a aparecer justo, no es una coincidencia, la medición del problema inverso, la evaluación del operador Dirichlet-Neumann. Ahí está. En este paso es 0 gracias a B. ¿Está? Pero el gamma no hay que pedirle algo. O sea, ¿cómo está? Muy buena pregunta, hasta ahora no. O sea, hasta ahora no, porque simplemente estamos encontrando. La respuesta es sí, le vamos a pedir algo para que exista solución. Hasta ahora no, porque esta línea es simplemente encontrar la noción de solución. Entonces, para el que sea solución es que esto se cumple. ¿De acuerdo? Que para toda B en H01, por la página anterior, me quedó esto igual a G contra B. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿para cuáles gamma se cumple? Ahí sí le vamos a tener que pedir cosas. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, bueno, aquí, voy a poner esto por acá. Me pregunto aquí, existencia y unicidad. Y para eso, es más o menos directo qué ingredientes tengo que usar, ¿no? Entonces, esto, ya dijimos, no es un misterio que esto va a ser Lax-Milgram, esto va a ser AU de B, en principio en H01, y esto va a ser una forma lineal, una forma bilineal, y esto es L de B, que es una forma lineal, ¿de acuerdo? Pero no solo lineal, bicontinua, y recordamos Lax-Milgram, bicuerciva. Entonces, ¿cuál es una hipótesis importante que surge inmediatamente? Vamos a ver, ya con miras a probar la existencia de unicidad, lo voy a plantear en un teorema, pero por lo pronto así estamos descubriendo qué hipótesis van a ser necesarias. Las hipótesis necesarias que van a tener que usar son, justo lo que preguntaba Felipe, sí, vamos a pedirle, no para la noción de solución, porque es trivial, pero sí para pedirle que exista solución,
Díganme ustedes mismos, ¿qué le vamos a pedir a gamma? ¿Perdón? Sí, muy bien. Gamma va a ser suficiente que esté en L infinito para que esté acotada, pero más que eso para que esté acotada por arriba. Eso es para la bicontinuidad, muy bien. Pero para la coercividad, que es típicamente lo más delicado, acotado por abajo, va a ser gamma mayor o igual que un gamma cero constante positivo CTP, ¿no? ¿Y qué más? Básicamente, nada más. Bueno, eso sobre gamma. Ah, bueno, algo que vamos a usar, yo creo que ustedes ya lo están dando por hecho, esto solo es producto de los gradientes. Para la norma H1, que es el espacio que ya elegí explícitamente, necesitamos también la norma L2, pero eso es gracias a Poincaré, ¿verdad? Más desigualdad de Poincaré. Y un último comentario sobre las hipótesis que se les pide a L. L que requiere, compañeros, L requiere, dado de nuevo que ya elegí el espacio H01 como mi espacio donde estoy buscando, es claro porque estamos en un problema homogéneo, yo requiero que L, que va de H01 a los reales, es lineal y continuo, ¿verdad? Claramente es lineal y continuo si G está en L2, pero eso me dice que puedo optar a un grado de más de generalidad o menos de regularidad. ¿Alguien intuye de qué estoy hablando? Aquí podemos pensar esto como que como el producto en dualidad de G sobre el espacio B. Las L2 actúan bien en H01 porque esto es una parte de la norma de H01, ¿verdad? Pero G puede ser aún menos regular, que son justo las que actúan en dualidad con H01. El dual, el dual de H01. Entonces se requiere que, bueno, ahí está claro, L, el mismo, tiene que estar en el dual de H01. El dual de H01 como tal, o sea, es más grande que L2. Entonces, le voy a poner así, IE, permito que G esté en H a la menos 1 de omega. Que recuerden que esto no es más que H01, ojo con mis símbolos que ya queda un poco raro, pero H01 dual. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esos son los ingredientes que uno descubre que van quedando. Y entonces tenemos los siguientes teoremas. Bueno, el siguiente aquí englobe todo lo que va a pasar. Todo el problema directo para el caso homogéneo. Tengo un abierto acotado, esto ya lo habíamos dicho, el infinito, justo el espacio que habían dicho ustedes. Supongamos que existe, que está acotado por abajo por una constante positiva, exactamente lo que habíamos dicho. Entonces, para toda G en L2 existe una única solución de la ecuación de la conductividad y además está acotada respecto a la norma de G en L2. Inciso 2 lo escribí por dos incisos, aunque por supuesto este basta, porque este engloba el anterior. Recordemos, lo voy a poner aquí como observación. Observación, L2 está contenido en H-1, por lo tanto 2 basta, ¿verdad? Y esto, inyecciones continuas, como toda la cadena de contención de los espacios de sobre. Antes de L más chico que L2 es H01, etc. Muy bien, continúo. El inciso 2 basta si tomo G en H-1, que es el dual de H01. Aquí comilla o asterisco se usan distintamente para denotar dual. ¿Sí? Existe una única solución y, de nuevo, se tiene la continuidad respecto a la norma. ¿Sí? ¿Preguntas?
Si no, vamos a ver la demostración por la observación exacta que había dicho en la página anterior. Basta el inciso 2, que es el caso más general. Y por cierto que aquí repito, reescribí la línea del teorema y repito la formulación variacional. 4 es la formulación variacional de la ecuación, ¿no? Esto es la formulación variacional que ya está escrita en su generalidad de el producto en dualidad menos 1, 1, ¿verdad? Aquí aparecería la integral si es que G tiene un representante en L2, pero en general es una representación en dualidad. ¿Está? Muy bien. Existe, vamos a demostrarlo, aunque ya todos los ingredientes lo dije, a menos que crean que ya no vale la pena, pero podemos escribir los detalles, sobre todo para ver lo de la norma. Igual es corto, así que lo voy a escribir. Esta es la formulación variacional. Vamos a demostrar que existe un único, solamente voy a repasar los detalles. A de V, o sea, que yo aquí digo sea, la demostración ya con los ingredientes que sabíamos que aparecen, ¿no? La integral de gamma, gradiente de U, punto, gradiente de B, coma, que sean L de B igual a el producto en dualidad G contra B, que es el producto en dualidad menos 1, 1. Díganme, por favor, si hay algún dato o concepto que se escapa. Y ya está, ¿no? Porque entonces, por definición, A es bicontinua, bilineal, coma, y si quieren, la coercividad la podemos, si bien ya la dijimos, la podemos hacer explícitamente para que quede claro, siempre es el paso más delicado en Lax-Milgram, ¿no? A de UU, esto simplemente sería la integral de gamma, gradiente de U al cuadrado, pero esto sería mayor o igual, ¿verdad? Esto sería mayor o igual que gamma 0, la integral de gradiente de U al cuadrado, y esto por Poincaré es mayor o igual que gamma 0 por una constante por la norma U al cuadrado en H1, que es el espacio en el que estamos actuando, y esto es válido para toda U en H01, que por cierto, sí recordamos todos que es H01, ¿verdad? Es la cerradura del C0 infinito, que se identifica, o sea, que se demuestra que equivale a valer 0 en el borde. Eso está implícito desde hace rato, pero bueno, no está de más recordar. Y en ese espacio se vale la desigualdad de Poincaré. ¿Está? Entonces se tiene la coercividad. Por supuesto, eso ya termina básicamente todo lo de Lax-Milgram, ¿verdad? Por último, L, como está definido, L es lineal y continuo, es decir, L por definición está dado por un representante en el dual, entonces L está en el H01 asterisco, y ya, por lo tanto, Lax-Milgram, el teorema de Lax-Milgram, ¿verdad? El teorema de Lax-Milgram implica que existe una única, el símbolo se suele usar para decir unicidad, existe una única U en H01 de omega, que es solución de la formulación variacional respectiva, que en este caso está 4, es solución de 4. Y además, Lax-Milgram también nos dice la continuidad con respecto a los datos. ¿Sí? Todo está en el teorema de Lax-Milgram. Tal que esto último creo que no suele ponerse de manifiesto, pero también es gracias al teorema de Lax-Milgram. Tal que se cumple la ecuación, ¿no? O sea, tal que se tiene que la norma, la desigualdad, perdón. La norma de H1 es menor o igual que una constante por los datos, que en este caso los datos son simplemente G, en la norma H-1. Ah, bueno, por cierto que anoten por ahí, pero en la constante, de hecho eso va a ser importante después, pero en la constante hay dependencia de la norma infinito de gamma. Eso debe ser claro, ¿o no? ¿Por qué hay dependencia de la norma del infinito de gamma? Pues porque, por ejemplo, está aquí, en la coercividad. ¿Sí? Y bueno, y de hecho nada más. Pero bueno, por lo pronto lo dejo ahí.
o aquí, este es el teorema, ¿no?, que estamos usando, y esto termina en detalle el teorema de existencia y unicidad para el problema homogéneo. ¿Preguntas? ¿Preguntas por los que están conectados? ¿Está bien? Sí. ¿Cómo le hizo la última vez con la H1? Yo afirmo que ese es parte del Lax-Milgram. También está en el teorema del Lax-Milgram. También está en el teorema del Lax-Milgram. Es lo que dije, que no suele ponerse eso de manifiesto, pero se demuestra también con Lax-Milgram. O sea, es consecuencia también del teorema del Lax-Milgram. Eso sería como algún caso como en este que tenemos producto en realidad a la derecha. Sí, 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 sí. O se cumple algo así como con un funcional lineal a la derecha. Es que es un funcional lineal a la derecha, es un L simplemente. Sí, pero no. No viene como de que, por el hecho de que sea un producto en realidad. O sea, es indistinto. L en la generalidad, en abstracto, como está escrito Lax-Milgram, el producto siempre es un producto en dualidad, siempre. El que tú lo representes con una fórmula de L2 específica o así de abstracto, eso da lo mismo. ¿Te queda claro o no? Sí, Pero, estaba diciendo que como aparece el G en la desigualdad, dije es como un dato que tenemos. no, a ver, de verdad que ahí no hay ningún... ¿Sí? ¿Cómo? No, que como estaba el G en la desigualdad, dije, estaba pensando que una desigualdad más, la explican, da una desigualdad más general en ese caso. O sea, Lax-Milgram lo que nos dice es que aquí puedes poner la norma de L como funcional lineal y continuo. Y en este caso, L y G son indistintos. L y G son los mismos. O sea, L es G. O digámoslo, G es el representante de L. ¿Sí? Casi que es una notación innecesaria el escribir L, porque es G el funcional lineal y continuo. Por definición está en H-1. ¿Sí? Pero como en realidad, como estamos más acostumbrados, estoy más acostumbrado a escribir el caso G en L2, aquí se suele escribir L para decir L está representado por la integral de G contra B en omega. Ok, y voy a escribir aquí una observación que pretende resumir esto que estoy diciendo, es la norma de G en H-1 no es más, es exactamente la norma de L como elemento dual. Aquí lo voy a resumir con un asterisco para que se entienda que es el dual del espacio en cuestión. En este caso es H01. ¿Sí? Ok, pero a ver, si aún hay dudas sobre esta desigualdad, que en efecto quizá no es tan estándar que uno la invoque directamente las Milgram, repasamos un poco las Milgram. ¿Creen que vale la pena? ¿Recordamos de dónde sale esa desigualdad? En abstracto, vía las Milgram. Según yo, sale como a la segunda. Hay otra argumento. A ver, quizás sí. ¿De cuál? ¿Por qué? ¿Cómo? Ese gradiente al cuadrado, esa integral vendría siendo lo mismo que, o sea, por definición en la 4, pero reemplazar todo eso en U, o sea, sí, en U, B en U, y ahí queda ese, ¿cómo se llama? Ese producto de dualidad de G, ¿no? Y eso se puede agotar. Ah, sí, sí.
La coercividad, claro, sí, tienes toda la razón. Ahí queda el U y se va U y queda el G. Exactamente, exactamente. Sí, no, qué bien. Claro, qué bonito, qué bonito. Es usar, estás diciendo usar aquí A de U igual a L de U, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Sí, porque, ¿qué es la forma variacional? Sí, está perfecto, aquí está limpio. Lo que iba a decir es que en general las migran, cuando la forma bilineal es simétrica, no es más que teorema de Riesz. Y cuando es el teorema de Riesz, lo que te dice el teorema de Riesz es que cualquier elemento del dual, que aquí es L o G, es representado por un único U, que aquí es la solución. Y esa representación se da vía la fórmula variacional, que por la coercividad te da una equivalencia de las normas que te da esa desigualdad. Pero justamente usar la coercividad directo nos da ese ingrediente de la norma. Lo escribimos si quieren. Sí, perfecto, lo voy a poner aquí. Vamos a aprovechar aquí que puedo poner eso. No sé qué hice, pero funcionó. ¿Por qué desapareció? Quedó al final, correcto. ¿Por qué quedó al final? Vamos a ver spoilers. Este es el spoiler de... se muere Vecna. ¿No vieron Stranger Things? No, disculpen, ¿eh? Sí, qué bonito. Entonces, ya, sobre la desigualdad. Sobre la desigualdad. Sí, exactamente. Vamos a hacer como lo proponía Matías. Agustín, dije, Agustín o Matías. Ahí está Matías. Ahí está Matías, sí, claro. Es que a lo mejor ver el nombre de Matías ahí es el estudiante, los promedios, ¿no? A todos les digo Matías. No, no es cierto. Saludos. Ok, perdón. Observación sobre la desigualdad, que es esta, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Bueno, no, le voy a poner no sé qué estoy haciendo. Iba a ponerle estrella, iba a ponerle un número. Oh. Sorry. Voy a ponerle simplemente asterisco. Para la desigualdad asterisco vamos a usar la línea de la coercividad. Sí, de la coercividad. Vamos a usar la línea de la coercividad ya para la que es U, la solución, como propone Matías. Y fíjense lo que queda. Para la desigualdad asterisco, 2 puntos. Entonces lo que tenemos es que la norma U en H1 es menor o igual, que dividir por gamma 0 y escribir gamma gradiente de U al cuadrado, junto con una constante que es Poincaré, o la inversa de Poincaré, exactamente las constantes que estaban atrás. De aquí multipliqué y dividí por gamma 0 y escribo gamma, ¿verdad? Y esto no es sino, bueno, una constante gamma 0 por A de U, y esto por la formulación variacional no es sino C por gamma 0 L de U, ¿verdad? Por la formulación variacional, y esto no es sino menor o igual que C gamma 0, la norma de L en el dual del espacio que sea, ojo, este es un argumento en general, por la norma de U en el espacio en el que sea, que en este caso es H1. ¿De acuerdo? Entonces, exactamente, muy bien. Entonces me queda que esto era al cuadrado, ¿verdad? Esto era al cuadrado. Entonces me queda que U o bien es 0, en tu cuyo caso no puedo dividir, pero si es 0, pues es menor o igual que lo que sea, o bien la norma de U es menor o igual que C. C aparece, en realidad me quedó, es como el inverso de la constante de Poincaré, ¿verdad? Pero es C partido por gamma 0, si no me equivoqué, multiplicado por L, que en el caso, así como lo estábamos haciendo,
no es sino la norma de G, ¿verdad? En el espacio en el que sea. Ya sea L, esto es lo mismo para L2 o para H-1. Y se acabó. Eso es exactamente la coercividad de la norma. Sí, muy bien, gracias. Genial. ¿Sí? Donde aquí, por supuesto, está la formulación variacional con U misma como función de test, ¿no? Aquí está la formulación variacional con U misma como función de test. Sí, como función de test. Perfecto. Muy bien. Eso nos hace preguntas. Esto es directo, las Milgram. Hay elemento importante, coercividad. Fíjense el gamma cero, cómo aparece aquí, nos quedó más explícito. Qué bueno que hicimos este detalle, porque nos quedó explícito la dependencia del gamma cero. Es normal que quede dividiendo. Aquí podemos hacer la observación de que es normal que quede dividiendo porque entre más chico sea el gamma cero, es más difícil resolver el problema. Eso aparece siempre en las ecuaciones, que por cierto, por ejemplo, en análisis numérico tiene especial importancia, porque eso me dice que cuando la coercividad sea peor, los datos, la continuidad es menos buena, es menos útil, ¿verdad? Entonces, errores pequeños te pueden dar errores grandes, ¿verdad? O sea, siempre con una proporción, pero con una proporción muy grande si es que la coercividad es muy chiquita. O sea, el gamma cero es muy chiquito. Todo calza. Perfecto. Muy bien, entonces pasamos al problema no homogéneo. Para el problema no homogéneo, tenemos las siguientes ingredientes. Están aquí ya todos en esta página, así que más bien vamos a leerlos. Para esto es necesario el concepto, como está escrito, dos conceptos de traza y extensión. El concepto de traza ya está un poco implícito en la noción misma del H01, la noción misma del H01, y el concepto de extensión es como su dual. Vamos a verlo con precisión, que es lo que está escrito aquí. Aquí intenté resumir las propiedades de estos dos operadores que vamos a usar. Primero, el de traza. La afirmación es que existe un operador lineal y continuo de H1 a un espacio que por ahora le voy a poner simplemente R, de las funciones en la frontera. De hecho, la noción misma de ese espacio es parte de lo que nos vamos a demostrar, nos vamos a dar por hecho, que es la propiedad del operador traza, tal que, como su nombre lo indica, por ahora pensémoslo como rango, R de rango del operador traza, ¿no? Los valores. Tal que, como su nombre lo dice, es la traza para todas las funciones que son susceptibles de calcular la traza. Es decir, para todas las funciones, por ejemplo, continuas. ¿Sí? En particular me tomo para todas las C infinito, con eso basta, con un espacio súper chiquito, pero que, o sea, súper regular, pero que hay bastantes funciones con las que testear. ¿Sí? Entonces es llamado el operador traza. Y se denota h a la 1/2 de la frontera como ese espacio. O sea, esta es una afirmación, no lo voy a demostrar. A ver, pero es importante que todo nos haga sentido, que todo calce con lo que sí sabemos de espacios de Sobolev. El núcleo o kernel de la traza es exactamente aquellas funciones que tienen traza cero, que es exactamente el H01. Eso está claro para todos. Entonces, por eso decía que la existencia del H01 como funciones que tienen traza cero ya implica la noción de la traza, al menos de su kernel, ¿no? Ok, antes de comentar sobre el operador de extensión, ¿comentarios sobre la traza? Hay varias preguntas. Ya con esto, no sé si lo habían visto ya, pero ya con esto, con ese misterioso h a la 1/2, ya espero
O sea, ya me imagino que tienen preguntas. ¿Hay preguntas? Puedo poner aquí, hice otra página para poner observaciones sobre la traza. Caso trivial. Ese sí lo podemos demostrar. N igual a 1. O sea, cuando digo estoy hablando de la dimensión. N igual a 1, ¿no? Sin pérdida de generalidad, omega es 0, 1, ¿no? En cualquier intervalo abierto, acotado, bueno, intervalo. Si son la unión de varios intervalos, pues analizamos uno por uno. Entonces, sin pérdida de generalidad de un intervalo. ¿Han demostrado que existe la traza para los H1? Bueno, se los voy a dejar de tarea. Demostrar esta proposición H1. Esto es en un curso de funcional o de EDP, lo suelo hacer porque no es nada difícil, se puede hacer a la mano y creo que nos da el feeling de qué pasa en otras dimensiones. La propiedad es que H1 de AB, o bueno, aquí lo puse 0,1, se inyecta de manera continua en las funciones continuas. ¿Sí? Esa es una propiedad. ¿La han visto? Les dejo la demostración, que la hagan a demostración de tarea. Se hace más o menos a la mano. La indicación es que si tienen una función cuya derivada es L2, pues entonces agarren esa función L2 e intégrenla. Intégrenla así de 0 a X. Por el teorema de convergencia dominada, esa integral es continua. Entonces, ya lo voy a escribir. Indicación, la integral de cualquier función, pónganle U' para que pensemos que estamos hablando de la derivada, como integral indefinida, es continua. Bueno, igual se requieren más ingredientes, pero ese es como el principal. Si ya, después les puedo dar otros pasos, si no lo han visto, otros pasos más detallados. Pero esto de verdad que no es difícil hacerlo como ejercicio de cálculo, bueno, como problema. Okay. Pero lo importante para lo que estamos discutiendo ahora es que, como al menos en n igual a 1, como corolario de que puedo inyectar todas las funciones H1 son continuas, entonces la traza está bien definida. Aquí la traza solo sería la evaluación en un punto o en el 0 o en el 1, ¿verdad? O sea, corolario U de 0, U de 1 están bien definidos para toda U en H1, ¿verdad? Puedo hablar de la traza. Aquí ni siquiera tengo que hablar de en qué espacio está la traza, porque la traza, la frontera son 2 puntos, ¿verdad? Entonces, claro, para dimensión mayor o igual que 2, aquí ya no es posible hacerlo con un ejercicio como este tan sencillo, porque H1 ya se inyectan las continuas, H1 de omega en dimensión 2. No. En general hay resultados, ya, esto escapa de los intereses del curso, pero igual lo vamos a usar después. Hay resultados de inyecciones de sobre, que significa que consisten en que dada una dimensión dada, algún HM de omega se inyectan las continuas, pero el HM tiene que crecer. O sea, por ejemplo, H2 del borde, o sea, de un disco en R2, creo que se inyecta en las continuas. No me acuerdo, creo que N tiene que ser mayor que N medios, algo así. Sí, M tiene que ser mayor estricto que N medios, creo. Revísenlo, sí. Googlea inyección de sobre. Bueno, ok. Ya no lo voy a hacer, pero una manera de demostrarlo es, por ejemplo, empezar con el semiplano y ver que las funciones de H1 del semiplano, al restringirlas aquí, sí tiene sentido y están en L2. Eso, hay una de las herramientas para hacer eso
¿Alguien le suena? ¿Alguna herramienta que se puede usar ahí? Me preguntaron, creo, al principio de la clase si iba a usar algo con Fourier. Vía Fourier se puede hacer este tipo de demostraciones. Ya, no lo vamos a hacer. De repente lo podemos revisar o revisar bibliografía donde lo hagan, si les interesa. Pero ya queda como queda como fuera de nuestro interés. Lo que voy a decir es que en general, vía Fourier se demuestra que queda exactamente H al 1 medio. ¿Qué significa que queda H al 1 medio? Bueno, es que vía Fourier uno tiene representaciones de funciones en H1 y en H2 y en H3 como funciones que son integrables con un peso con cierta potencia. Entonces, cuando estamos en H1, la potencia es 1, en H2 la potencia es 2, y cuando quedan las trazas en el semiplano, en la recta, por ejemplo, que es frontera, la frontera del semiplano, resulta que la potencia es 1 medio, y siempre calza vía Fourier, y ahí sí se demuestra, y así se pueden generalizar espacios de Sobolev fraccionarios en el mismo dominio, etc. Bueno, en fin, lo importante para nosotros es que existe H1 medio de la frontera que para los efectos del problema de Calderón lo podemos tomar simplemente como el rango del operador traza. Claro, es que es algo dual, nos creemos que existe la traza, entonces pues, el H1 medio es simplemente el rango de la traza, ¿no? Entonces lo vamos a pensar que es la traza de todos los H1, ¿sí? Y lo importante es que ese va a estar estrictamente contenido en L2 de la frontera. ¿Sí? Y va a tener un dual, de una vez lo menciono, va a tener un dual que va a ser H menos 1 medio de la frontera. Y este es el dual. Así como está H1, L2, H menos 1, así es la misma relación entre H1 medio, L2, H menos 1 medio, que es el dual de H1 medio. ¿Sí? Y bueno, eso en general lo quiero decir. No sé si hay preguntas sobre la extensión. Si no, regreso, o sea, continúo para seguir leyendo sobre el otro operador que es el operador extensión. El operador extensión es un operador lineal y acotado que al espacio donde viven las trazas lo puede extender hacia un H1. Tiene la propiedad de que si yo tomo una función en la frontera y la extiendo, su traza obviamente es la función original, ¿verdad? Es decir, la extensión es con esto lo que estoy diciendo es IE, que si aplico E y luego T compuesto con E en ese orden, E y luego T, me queda la identidad en la frontera. Al revés se cumplirá. Al revés se cumplirá. Si aplico primero la traza y luego la extensión. No. ¿Por qué? Porque el operador, si bien aquí estoy diciendo que existe un operador, esta afirmación es un poco engañosa, porque existen varios, en realidad. O sea, no hay una única forma de extender. ¿No? Te lo voy a poner aquí como observación. Observación, no es único. ¿Verdad? No hay una única forma de extender. Y de nuevo, para fijar ideas, piensen en n igual a 1. Háganlo de tarea, bueno, este trivial lo podemos hacer. ¿Cómo definirían una extensión en n igual a 1? Para fijar ideas, de nuevo pensemos en 0, 1. ¿Qué significa una extensión en n igual a 1? Es algo de verdad casi trivial, que significa que cualquier función que esté evaluada en la frontera,
Aquí son puntos, así que ni siquiera, 2 puntos, así que ni siquiera me tengo que pensar en la regularidad, son la evaluación de 2 puntos. Queda como el espacio L2 chiquita, es decir, todos los reales evaluados en los 2 puntos. Una consulta chica que Sí. no sé si estaré confundido, pero el operador traza dice que el lineal continuo. El de extensión dice que el lineal acotado. Pero si es acotado al continuo, Sí. que Para lineales, esto es lo mismo que esto. Lamento haber usado palabras distintas. Para lineal es lo mismo que acotado. Sí, gracias. Sí. Muy bien, ya vamos a terminar aquí la clase. Entonces, nada más estaba ahí preguntando en n igual a 1, ¿cómo defino una extensión? Tengo una función que evalúa en la frontera. En 0 vale 8 y en 1 vale menos 3. ¿Cómo la extiendo a una H1? No hay una única, ¿verdad? Hay muchas curvas. Para ver que existe una manera, digan, ¿cuál es la manera más sencilla de extender una función que valga de sus puntos? Una recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, de n igual a 1, la extensión bien puede ser la recta que une esos 2 puntos. Una función lineal claramente tiene derivada constante, por lo tanto, en un dominio acotado, como es el 0, 1, ¿no? Pero ahí tengo una duda, Sí. porque ahí es como extender dos puntos en la frontera. Por ejemplo, no podría tomar el mismo abierto y decir como extenderlo a quizás los valores en el borde. Por ejemplo, ya la misma recta, pero sin los puntos en el 0 y en el 1. Y uno, qué sé yo, podría definir en el 0 que valga 7, qué sé yo, como que esté un poco más arriba. Y quizás como perder nociones de continuidad y cosas de ese tipo. No. ¿Se puede? ¿O solamente como que pone puntos o valores sobre...? No, es que la extensión está definida en la frontera, o sea, va de la frontera al interior. Va de la frontera al interior. Y no va de cualquier función en la frontera, va de las funciones H1 en la frontera. Claro, eso no se ve en n igual a 1, porque cualquiera de 2 puntos tiene suficiente regularidad, no hay regularidad que chequear ahí. Pero en dimensiones mayores, hay funciones, las funciones que tienen menor regularidad de H1, puede que no se puedan extender. Las que tienen H1, que son las que vienen de una traza, sí se pueden extender. ¿De acuerdo? Y si primero haces extensión y luego haces la traza, y regresas a lo mismo. Al revés no, porque no necesariamente eso. ¿Sí? Okay. En todo caso, la extensión al revés que estás pensando, Felipe, es más bien como la traza propiamente, ¿no? Porque tienes una función y restringirla. ¿Sí? Que para las H1 es cierto, para las L2 no. Para las L2 no, ¿verdad? Las L2 no tienen traza. Así como las L2 de la frontera tampoco necesariamente se pueden extender. Porque el L2 es un espacio más grande que este. Ok. Y ya, ya, déjenme terminar aquí, ya terminar la clase. Con esto ya podemos hablar de una noción de solución del problema no homogéneo, que es la evidente. Vamos a decir, con esto termino, que U en H1 es solución de nuestro problema no homogéneo, que aquí no sé por qué quedó 8, pero es el problema 5, que es si su traza es F, por supuesto, o sea, esto simplemente estoy parafraseando lo que significa que valga en la frontera F, y cumple la formulación variacional respectiva. Punto. Entonces, la siguiente clase vamos a demostrar que 6 está bien puesto, es decir, existe un único U que cumple 6 para cada F, H1. Ok, eso vamos a la siguiente clase y después vamos a ya empezar a analizar el operador Dirichlet-Neumann para tratar de invertirlo. Este problema es más largo que el problema anterior, pero bueno, tiene más elementos porque vamos a demostrar la estabilidad. Muy bien, gracias. ¿Preguntas hasta aquí? Ya van a pasar 2 minutos. Si no, nos vemos. yo tenía con el espacio